Probablemente el tema que acaparó más titulares, más espacios en los medios escritos, en los telenoticieros y en los diferentes noticieros de radio a lo largo de esta semana fue ese esfuerzo fallido por aprobar de manera urgente la ley de enriquecimiento ilícito o la ley anticorrupción, como se ha dado en llamar. Los diputados, en una primera ocasión, declararon que había fallado oportunamente el tablero del legislativo, el que marca exactamente quiénes están adentro, cómo votan en cada ocasión, de manera que ese día tuvieron que suspender la votación. Al día siguiente volvieron a reunirse en el Pleno y esta vez lograron reunir simplemente 100 votos, se quedaron prácticamente en la frontera a 5 de conseguir la mayoría para ir a una aprobación de urgencia. Una vez que se reportea un poco a fondo, uno se da cuenta que los diputados están pues con muchas dudas respecto de si la ley debe ser aprobada tal y como fue dictaminada favorablemente. Más bien, creen que no debe ser aprobada de esa manera y todo suena a que hubo un cálculo cuidadoso para dejar la ley, digamos, justamente en la frontera de la aprobación, para que no tener toda esa crítica de parte de los medios y poder forzar una discusión lectura por lectura. Aprobaron ya la primera lectura de la ley. Hacen falta todavía 2 lecturas más y una última lectura por artículos. Uno sabe que es en esa tercera lectura y en la última por artículos cuando se producen realmente los cambios en la ley, en cualquier iniciativa de ley. Pero en esta concretamente, lo más probable es que sea ahí en la tercera lectura en donde los diputados quieran modificar los aspectos más puntuales de la ley de enriquecimiento ilícito que parece causarles muchos problemas. Hay quienes desde el Congreso dicen que no es exactamente, que no son los diputados quienes más se oponen, sino que son empresarios que no querrían, como se ha dictaminado en la iniciativa de ley, que se pueda afectar a particulares y se pueda considerar enriquecimiento ilícito el de los particulares. Y además, que ese enriquecimiento pase a ser objeto de extinción de dominio, es decir, que pueda sustraerse o congelarse y enajenarse fondos de una persona que hubiera sido considerada que se enriqueció de manera ilícita. Pero también encuentro que hay oposición para que no se penalice la figura del testaferro, utilizar a alguien para que poner a alguien para usar su nombre y su registro. Que lo represente en una empresa que en realidad es del señor diputado sí, y o del señor encuentra ministro. Que los diputados pues parecieran estar de acuerdo en que no sea tan rigurosa esa penalización, que tiene que ver también con un artículo que ya está suspendido, amparado por la Corte de Constitucionalidad, de la ley anti-evasión, que aunque no lo tipificaba como tal, sí buscaba evitar que las sociedades estuvieran integradas, representadas por personas totalmente ajenas a los socios. Yo pienso que se esperaba un poco más de honestidad por parte de los diputados, porque en la reunión de jefes de bloque la semana pasada, todos en presencia de los medios de comunicación dijeron que eso iba a pasar de urgencia nacional. Ya vemos después, cuando esto llega al Pleno, pues se desdicen unas bancadas, otros no llegan, hay ausencias por parte del Partido Patriota también. Por ejemplo, el diputado Pedro Gálvez, de la bancada Viva, él decía que él encontraba que, por ejemplo, en esa ley había un artículo que penalizaba al funcionario que tomaba posesión y que no entregaba en cuestión de horas su declaración patrimonial a la Contraloría General de Cuentas. Y él decía, bueno, pero imagínense, ¿cómo en cuestión de horas van a perseguir penalmente a alguien cuando, o sea, no es fácil recabar todo tu patrimonio, todo lo que tenés en tus cuentas bancarias? Entonces, él decía, ahí es donde la bancada Viva reparaba que hay cosas... A mí sí se me haría muy fácil describir mi patrimonio y ponerlo todo en una página rápidamente. Claro, pero no entiendo por qué a los funcionarios les cuesta pero tanto. entonces, él decía que la bancada Viva había tomado la decisión de que esto podría ahuyentar a las personas de buena voluntad que quisieran entrarle al ejercicio público. Yo les digo una cosa, no está Pedro aquí, pero voy a retomar un punto del que a mí me parece muy válido. Yo creo que ahora la gente escribió en las redes sociales que era una desgracia que no se hubiera aprobado esta ley, que se demuestra que no se va a poder hacer nada. Miren, yo creo que se aprueba la ley y de cualquier manera no va a suceder mayor cosa. Los diputados entonces encontrarían
otra excusa para no tomar acciones, y no solo los diputados, sino que la Contraloría de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción, Público, etcétera. Sí, yo creo que hace falta, porque con las leyes que ya tenemos se podría hacer muchísimo más. Es simplemente que no quieren ser honestos y entrar en los temas que de verdad... ¿Para qué estoy van de a acuerdo, y aprobar creo la que ley? ¿Para qué van a aprobar la ley si la van a manosear? idealizando la ley de enriquecimiento ilícito como si esta fuera una especie La panacea, de solución, y no lo es. Y respecto a lo que dijo Mario, a ver, yo encuentro honestidad de parte de los diputados que abierta y frontalmente dicen no estoy de acuerdo con aprobar la ley de urgencia, creo que debe discutirse, y el ejemplo que ponías de los diputados de Viva me parece bien claro. Si ellos tienen objeciones a esa iniciativa, me parece bien que quieran... Ahora, me parece bastante esas bancadas que juegan a gallo gallina. Sí. Por ejemplo, el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, ¿no llegó? Yo creo que su presencia ahí era imperativa. Claro, sí, su ausencia es... Pero eso de que se prestan en los shows para decir, sí, nosotros lo apoyamos, sí, nosotros no vamos a manosear la ley, sí, al final todo se traduce en que llega el que tiene que llegar y vota por lo que tiene que votar. Esa actitud también está un poco inducida por los medios o pero sí, que sean por las propias honestos, ONGs pero que no les se piden que hagan una comprometan. declaración airosa. Pero Juan Luis, lo que tú dijiste al principio, dijiste que los diputados decían que no eran tanto ellos, sino que algunos empresarios los que estaban preocupados. Señores, quiero ver yo cuál es el empresario que se sienta en ese hemiciclo. ¿En dónde está su curul y cuál es su voto? ¿Y quién o sea, crees ¿y que por los qué? financió a ellos? ¿Y por qué ellos lo van a representar tan diligentemente y a todos los demás que nos coman el tiburón? Porque No. los financiaron. Entonces, eso por... Ese es el cáncer realmente del sistema. Así es, y después lo que decía Paola, que no quieren ver que se quita la figura del testaferro. Paola publicó una investigación, un conserje de un sanatorio mental, representante legal de más de 150 y es legal, empresas. y es legal. Claro que no legal, hay pero, ilícito ahí. Y pero es de mala voluntad, de mala fe. yo creo que es poco ético en los casos en que ese señor se queda 3, 4, 5 años como administrador único de una sociedad que aparte no tenés claro para qué la usa. Pero, ¿por qué se oponen? ¿Por qué se oponen? ¿Y por qué no lo dicen abiertamente? ¿A quienes están representando cuando dicen que la figura del testaferro debería de estudiarse un poco más? Pero es que yo pienso... miro entre los abogados también una oposición total a que eso se penalice. Ese es un punto fundamental. Yo creo que el foro de abogados participa muy poco, de manera frontal y abierta, en esta clase de discusiones públicas. ¿Por qué razón? El Colegio de Abogados